Buenos días, amados hermanos. Damos las gracias al Señor por este nuevo día que Él nos ha brindado para una vez más estar ante su presencia, para presentar nuestras vidas, para presentar nuestras necesidades, para presentar y lo que nosotros somos, para presentarnos con nuestra necesidad de tener a Cristo. Y sobre todo, en todo lo que hacemos, debemos de levantar el nombre de Cristo en alto. Es la razón por la que Dios nos ha salvado, para que Cristo sea glorificado y Dios sea glorificado en su Hijo y Cristo sea glorificado en nosotros. Hoy vamos a observar el Salmo 13. Este salmo tiene seis versos, un salmo cortito. Vamos a leer el salmo para luego observar la estructura y su contenido. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amados hermanos, este salmo podemos observar como tiene 6 versos que nosotros podemos estructurar en 3 bloques de pensamientos, como y en cada estructura de pensamiento observamos hay una idea común, que es Dios, el salmista y sus enemigos. Verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? La pregunta al Señor, que demuestra una intimidad, porque siempre vemos que hay una confianza entre el salmista y el Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Ve? ¿Hasta cuándo? El salmista estaba en una situación en que él estaba viendo cierta significancia en sus oraciones, como si Dios no estaba escuchando sus peticiones. Es como si Dios se había olvidado de él. Y como ya Dios no estaba atento a sus oídos a su petición. ¿Ve? Y él sabe bastante bien el riesgo y las razones por las que podía o que puede acontecer tales circunstancias en torno a su relación con Dios. Ahora él viene, se dirige la pregunta hacia él, porque siempre que vamos a trabajar con Dios, a orar delante de Dios, porque los problemas no vienen de parte de Dios. Las razones por las que Dios no nos escucha no vienen de parte de Dios, porque Dios está atento a sus oídos para escucharnos. Por eso el salmista entendió, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Él piensa que la razón por la que Dios estaba tan lejos, él sentía que Dios estaba tan lejos de él, es por falta de razón, es por falta de consejo a su alma, porque él estaba metido en su tristeza, en la tristeza de su corazón cada día. Y hasta cuándo, la otra parte, hasta cuándo será enaltecido mi enemigo. Observamos que
Él ve que Dios no escucha, pero él sabe que él le falta consejo en su corazón, le falta eh, eh, asumir responsabilidad con la palabra de Dios. Y cada vez, y también podemos ver también el resultado cuando nuestros corazones están sin consejo, nuestra alma anda sin consejo, sin la prudencia que podemos adquirir por la palabra de Dios. Dios en ese sentido no nos escucha, pero eso tiene un resultado. El resultado que el enemigo se aprovecha, se enaltece y se engrandece sobre nosotros. Nos vienen todas las calamidades, nos vienen muchas situaciones, pero esas situaciones no son provocadas porque Dios se ha alejado, sino por falta de consejos. Vemos la actitud humilde del salmista. Dios no lo escucha, pero no juzga a Dios, no ve que hay una falta de atención de parte de Dios. Estas preguntas no están demostrando una falta de atención de parte de Dios, sino está viendo una falta de consejo de parte del salmista. Y esa falta de consejo le provoca tristeza. Y, y esa tristeza hace que los enemigos se aprovechan. Esa es la primera parte. Ahora vemos la petición. Entonces pone su queja. En primer lugar, vemos la queja del salmista. Pero la queja, vemos la queja desde el verso 1 al 2, pero esa queja no es una queja para acusar a Dios. Pide a Dios por qué está pasando, Señor. Pero es probable, mientras que está hablando con Dios, él estuvo viendo su condición al estar frente a la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y entonces dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? O sea, ¿por qué estoy triste? En otro salmo que hemos leído, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Él sabía bien la respuesta cuando viene tristeza, cuando viene cualquier cosa, cuando el enemigo trate de aconsejarlo. Él sabía a quién debió de responder, pero en esa situación le faltaba consejo. Y entonces viene la súplica, versos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Ves? Respóndeme, responderme. Dios va a responder, pero él sabía bien que Dios, para responderle a él necesitaba ser reavivado por el Señor. Él necesitaba estar vivo. Él necesitaba nacer de nuevo delante de Dios. Él necesitaba ser justificado en lenguaje del Evangelio. Respóndeme, oh Jehová Dios mío. Pero él sabía bien que Dios no lo iba a responder hasta que sus ojos no fueran alumbrados, hasta que no fuera el despertado de la muerte. Pero cuando Dios alumbra sus ojos para ver el bien del Señor, cuando Dios lo justifica, ahora hay un resultado seguro. Ya el enemigo no va a tener victoria sobre él. Para que el enemigo no diga, mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Vemos, él presenta, por ejemplo, nosotros podemos observar, el primer enemigo del hombre es el pecado. Es el pecado que está luchando en nuestra vida para vencernos. Y luego del pecado están las personas que se alegran cuando la persona resbala. Por ejemplo, una persona que comete un pecado, el pecado
lo vence, se convierte en esclavo del pecado y el pecado produce muerte en la vida de la persona. Pero la gente que no conocen de Dios se van a alegrar. Se alegra, ay, mira fulano, cayó fulano. Este que dice que era cristiano. ¿Ve? Entonces, necesitaba que Dios hiciera alumbrar, porque él sabía bien que por la luz de Dios, como dice en otro salmo, por tu luz vemos la luz y nosotros podemos encontrar vida y paz. ¿Ve? Alumbra mis ojos. Vemos en ese bloque, pide la petición, confirma su petición, pidiendo al Señor que ya no me olvidas, no te esconda tu rostro de mí, respóndeme, alumbra mis ojos. ¿Ve? La relación, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Alumbra mis ojos y nosotros podemos ver la luz. Nuestros ojos pueden ver la luz. Es cuando los ojos de Dios están sobre nosotros. Así que no vamos a dormir, no vamos a morir, no vamos a pecar. La santidad de Dios nos va a cubrir. Vamos a pegarnos a la santidad de Dios para rechazar el pecado. Estamos viendo dentro del Salmo que el salmista estaba pidiendo a Dios, diciendo al Señor, ¿por qué? Sin embargo, al mismo tiempo estaba reconociendo que la causa de esto era porque sus ojos no tenían luz, porque sus ojos estaban cerrados, es porque él no estaba viendo, no es porque Dios no estaba. ¿Ve? Entonces, cuando estaba en esa situación de negligencia espiritual, entonces el enemigo puede aprovechar. El enemigo puede aprovechar, el pecado puede aprovechar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en la presencia del Señor? Hay mucha manera por donde podemos ejercitar nuestra piedad. Debemos de estar orando, mis hermanos. Debemos de leer la palabra del Señor y creer en la suficiencia de las Escrituras. Debemos de hacer todas esas obras, la oración, la lectura de la palabra del Señor, como cumplir con la gran comisión en el sentido de ir, de predicar el evangelio, de presentar el evangelio a los pecadores. Y hablando de presentar el evangelio, hermanos, presentar el evangelio no es que tú le das un tratado a una persona y tú le dices Cristo te ama.